Este pasaje es conocido ampliamente como la parábola del hijo, digan la parábola del hijo pródigo. Un padre que tiene dos hijos, está el mayor y está el menor. El hijo menor se quiso independizar. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida se quisieron independizar de su papá y de su mamá? Levanten su mano. Y todos los demás no se quisieron independizar. No, yo hasta que ya me casé, pastor. El padre accede a la petición del hijo. El hijo dice, ¿sabes qué, papá? Pues yo me quiero independizar. Yo quiero que tú me des la lana que me corresponde de la herencia. Y resulta que el papá accede a la petición, reparte sus bienes con sus hijos. El hijo se va a una tierra lejana y después de que se va a esa tierra lejana, él se gasta todo su dinero viviendo, como dice la canción, la vida loca. Empezó a disfrutar la vida loca. Existe una hambruna en ese tiempo, una escasez en ese tiempo, lo cual obliga al hijo menor a algo que los jóvenes cuando se independizan le tienen el temor. ¿Y sabes qué es? Trabajar. Resulta que después de un tiempo él se da cuenta que al independizarse tiene que, diga trabajar, trabajar. Pero él empezó a trabajar alimentando a los puerquitos. A ti y a mí nos encanta quizá el tocino, esas chuletas de cerdo riquísimas, pero los judíos no comen ni comían cerdo. Era algo inmundo. El hijo menor, en el momento que está allí con los puerquitos deseando comer la comida de los puerquitos, recapacita. Él recapacita en medio de la situación que estaba viviendo, desarrolla un plan y decide regresar a casa de su padre. El padre recibe al hijo con mucho gusto, con mucho amor. El hijo mayor se molesta por lo que sucedió. El buen padre, en primer lugar, vamos a irnos versículo por versículo, en tu boletín, el buen padre, el padre sabio está siempre con las manos abiertas. Escríbelo allí en tu boletín. El buen padre está siempre con manos abiertas. Justo antes de esta parábola del hijo pródigo, justo antes de esta parábola se encuentran dos parábolas más. Está la parábola de la oveja perdida. ¿Cuántos se acuerdan cuántas ovejas tenía el pastor de esa parábola? 100. ¿Y cuántas se perdieron? Y él dejó resguardadas las 99 para ir en busca de esa oveja extraviada. Y está también la otra parábola que es la de la moneda perdida. Y está una mujer que tiene una moneda que ella aprecia, ella quiere mucho. No sabemos los detalles de esa moneda, de ese dinero, pero la mujer pierde esa moneda, una de sus 10 monedas, y va en busca de la moneda que tiene perdido. Va y levanta por allí cualquier cosa que estaba tirada en el piso, mueve los muebles y finalmente encuentra esa moneda porque ella amaba sus 10 monedas, no se le podían perder una de ellas. Pero sabes, me llama la atención que esta parábola, que es la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, es que tanto en esas primeras dos parábolas, tanto el pastor como la mujer van en búsqueda de su posesión que ha sido extraviada. El pastor y la mujer se les extravía algo, se les extravía una oveja, se les extravía una moneda y van en búsqueda de lo extraviado. Pero hay algo interesante en cuanto a en la parábola del hijo pródigo, que más bien debería ser llamada la parábola del buen padre. Vemos que el protagonista de la parábola, el padre, no va a buscar a su hijo que se ha ido de su lado. ¿Escuchaste bien? Y lo estaba leyendo y estaba meditando.
Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a la mujer se le perdió la moneda y se va en búsqueda de la moneda? El pastor se le perdió una de las 100 ovejas, deja las 99 resguardadas y se va en búsqueda de esa oveja y regresa con la oveja en sus hombros, contento de que la encontró. Pero a este hombre se le pierde o se le va un hijo, tiene un hijo pródigo y él no se va por ese hijo que está fuera de la voluntad del Padre. ¿Sabes cuál es la razón de todo esto? Es que el hijo no es una pertenencia del Padre. El Padre no puede ir a obligar al hijo a regresar como lo hace un pastor con su oveja o como lo hace la mujer al recoger una moneda extraviada, porque ¿sabes qué? El hijo no le pertenece al padre. El buen padre está siempre con manos abiertas. El padre siempre está con manos abiertas. ¿Sabes por qué está así? Porque está recordando que los hijos son de Dios. Escríbelo en tus notas. Los hijos son de Dios. No le pertenecen a el padre terrenal. Los hijos son de Dios. Veamos cómo este padre abre sus manos. Vamos a leer a partir del versículo 11 y dice así: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía ¿cuántos hijos? El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora. No la quiero mañana, la quiero ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus hijos. Te quiero decir algo. El hijo ofendió tremendamente a su padre con esa petición. Quizá en nuestra cultura no se sienta tan ofensivo que alguien te pida quizá eso que les vas a dar cuando tú fallezcas, pero en la cultura judía, si un hijo le pedía a su padre la herencia anticipadamente, lo que ese hijo le estaba diciendo al padre era: ¿sabes qué, papá? Para mí ya estás muerto. Para mí tú ya no existes. Quiero que me des lo que me corresponde. El pedido del hijo menor tuvo que haber lastimado al padre, como no tienes idea, inmensamente, inmensamente. Papá, ya no quiero tener nada que ver contigo. Para mí tú estás muerto. Sin embargo, el padre, lo vemos aquí en este pasaje, sin gritar, sin discutir. Solo encontramos al padre con las manos abiertas. No le dice: tú estás loco o loca. No le dice: ¿cómo es posible que estés ofendiéndome de esta forma? No le dice: tú eres un inexperto. No le dice: ¿quién te crees tú? Esto es mi dinero, esta es mi casa. Lo que vemos es a un padre que está con las manos abiertas. El versículo 13 dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó ¿cuánto dinero? Todo su dinero en una vida desenfrenada. Versículo 14 dice: al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó ¿a qué? A morirse de hambre. Empezó a tener una escasez como no tenemos idea. El desenfreno, las malas decisiones, unido con malas amistades y alejado de nuestro Padre Celestial, es una buena fórmula para caer en la desgracia. ¿Escuchaste bien? Te lo voy a repetir. El desenfreno, las malas decisiones acompañado o unido con malas amistades
alejado de nuestro Padre Celestial, es la fórmula perfecta para caer en la desgracia. Las decisiones equivocadas de este hijo lo llevaron a la desgracia. Escúchalo bien. Aunque muy pronto se daría cuenta que la desgracia más grande que este hijo había experimentado fue el haber lastimado a su padre. Lo peor que él había hecho no era el haberse alejado de las posesiones del padre, sino el haberse alejado del padre en sí. Versículo 15 dice: convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Sabes, quizá el hijo pensaba que al pedir trabajo a un agricultor, el agricultor le iba a dar chamba, a lo mejor plantando, a lo mejor cultivando algo, a lo mejor regando. Pero ese agricultor, al mirar a este hombre, a este hijo que está fuera de la protección del padre, ese agricultor le da una chamba, un trabajo que nadie, ningún judío iba a querer, un trabajo indigno, lo cual era darle de comer a los puerquitos. Sabes, cuando te alejas de la voluntad de Dios, cuando te alejas de tu Padre Celestial, te das cuenta de la realidad de que no hay muchas personas dispuestas a abrir sus manos mejor que el buen Padre. No hay nadie que te va a dar la mano como el buen Padre. El versículo 16 dice: el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. O sea que ni el puerquito le hacía el gusto al pobre hombre. Pasaba el hombre, se le antojaba la comida de los puercos, pero ni siquiera tenía acceso a la comida de esos puerquitos. Los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí quieren que sus hijos tengan todo lo que nosotros no tuvimos? La mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos no sufran? ¿Verdad? Todos queremos que nuestros hijos no sufran. ¿Sabes? El buen padre buscará preparar a sus hijos para que estén listos para salir del cobijo de sus manos sin salirse del cobijo de la mano del padre. ¿Me entendiste bien? Un buen padre lo que va a hacer es que va a preparar al hijo para que cuando venga el momento de salirse del cobijo del padre terrenal, se vayan sin salirse del cobijo del Padre Celestial. El enemigo va a tratar de hacerte creer algo, que lo mejor para tu vida es lo inmundo, lo sucio, lo maloliente de las malas decisiones. Escucha una cosa: mientras más dejes pasar el tiempo alejado de tu Padre Celestial, una vez más, mientras más dejes pasar el tiempo alejado de tu Padre Celestial, más te vas a acostumbrar a la inmundicia del pecado. Más te vas a acostumbrar a la inmundicia del pecado. Vas a estar dispuesto a hacer lo que nunca hubieras hecho cuando estabas cerca del Padre. Eso me ha pasado a mí, yo sé que te ha pasado a ti. ¿Cuántas veces te alejaste de Dios, empezaste a salirte de la voluntad del Padre Celestial, y de repente ese pecado que nunca pensaste que lo ibas a hacer, se te empieza a antojar? Esas cosas que te daban asco cuando estabas en la voluntad de Dios, cerca del Padre, empezaste a buscarlas y empezaste a desearlas. Versículo 17. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre.
Qué importante es evaluar, querido hermano, querido amigo, qué importante es evaluar nuestras vidas a la luz de la presencia del Padre. Qué importante es que nosotros empecemos a recapacitar en lo que estamos viviendo. Fíjate lo que dice la Escritura. En Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. No está en tus notas, dice así. Me mostrarás, Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia del Padre Celestial, ¿qué es lo que hay? Diga plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, dice el salmista en Salmo 16:11. El darte cuenta de esa realidad te va a llevar a que siempre estés recapacitando y de tomar siempre la decisión, si te alejaste un poquito del Padre, de regresar a casa. Regresa a casa. Es importante, no te quedes solo con el pensamiento, tienes que tomar la decisión de ir, de regresar a casa. El buen padre está allí con las manos abiertas, está con las manos abiertas, soltándote, confiando en el Señor, en el Padre Celestial. Pero fíjate lo que dice ahora el versículo 18. Volveré a la casa de mi padre, dice el hijo, y le diré, ayúdame a leer, ¿qué le va a decir? He pecado contra él y contra ti. El versículo 19 dice juntos, ya no soy digno, te ruego que me contrates como un jornalero. Nunca te olvides que para el buen padre sus hijos son de muchísimo valor, pero para el Padre Celestial somos su valiosa posesión. Fíjate lo que dice Santiago 1, versículo 17 al 18. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de ¿quién? Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Y el versículo 18 me encanta, dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad que nos dio. Ayúdame a leer esta última parte. Y de toda la nosotros llegamos a ser. Quiero que lo vuelvas a leer, esa última frase. Dice, y de toda la creación, de toda la creación. Escucha bien, ¿los ángeles fueron creados? ¿Sí o no? Tú eres más valioso que ningún ángel, que cualquier ángel. Las estrellas fueron creadas por Dios. Tú eres más valioso que cualquier estrella. Tú fuiste creado y Dios colocó muchísimo valor en ti. Tú le perteneces a nuestro Señor. Se dice que el valor de cualquier objeto, de cualquier cosa, se determina por lo que los demás están dispuestos a pagar. Dios nos amó tanto, escucha bien, Dios te ama tanto que Él estuvo dispuesto a pagar con el sacrificio de su Hijo. Él estuvo dispuesto a dar todo por ti y por mí. Quizá tú no hayas tenido un buen padre terrenal, o quizá eres huérfano de padre, o quizá tu padre en este momento esté ausente de tu vida. Pero Dios se encarga de recibirte como un hijo. Te coloca también familias donde puedes encontrar esa figura paterna que todos necesitamos. Pastor, ¿de dónde estás sacando esa idea? Vamos a irnos a Salmo 68, versículo 5 y el versículo 6. Dice así: Padre de quién? De los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Y el versículo siguiente dice, ayúdame a leerlo, dice,
Párale ahí, una vez más, ayúdame a leerlo. Dios, me encanta eso. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y nos llena de alegría, pero los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. La sabiduría del buen padre también es evidente al proveer dirección a aquellos que no tienen la guía de un padre. Si tú no tienes un padre, Dios te provee no solamente la paternidad espiritual, pero también te coloca familias que estén allí alrededor tuyo, en lo cual o en los cuales puedas ver una figura paternal. Y padre, si tú estás aquí y tienes la oportunidad de ser de bendición a un muchacho o una muchacha que no tiene un padre, sé de bendición a ellos. Provéeles eso que no tienen. Sé una figura paternal para ellos. Pero quiero decirte algo más. La sabiduría del buen padre también se muestra con manos abiertas, reconociendo que nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros mismos. Debemos descansar en Dios para su guía. Ellos son, dice la Biblia, en el Salmo 127:4, si lo puedes buscar allí, Jazz. Pero el Salmo 127:4, muchos de ustedes se lo saben de memoria. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Habidos en la, una vez más, dice, ayúdame a leerlo, ¿cómo dice? Así son los hijos habidos en la juventud. Así es, una saeta. ¿Qué es una saeta? Es una flecha. Es una flecha que se prepara. ¿Sabes para qué se prepara la flecha? Para que un día pueda salir dirigida al objetivo deseado. Para lograr eso, para que la saeta o esa flecha se pueda dirigir a ese objetivo deseado, el arquero va a tener que, en el momento justo, después de estirarla con esa cuerda, apuntarla hacia el lugar correcto. ¿Y sabes qué tiene que hacer? Diga soltarla. Soltarla. Tienes que soltarla. Tienes que dejarla ir. Tienes que permitirle que salga de tu mano para que sea impulsada por esa cuerda que fue colocada en ese arco. No solo el buen padre tiene las manos abiertas. Él deja que sus hijos, el buen padre deja que los hijos salgan con la bendición y la protección del Altísimo. Y ora por ellos constantemente. ¿Cuántos conocen a mi hijo Daniel? Mi hijo Daniel tiene 16 años. Y hoy, por primera vez, desde que comenzamos Iglesia Vida, cuando me vine en camino de mi casa a la iglesia, no estaba allí conmigo. No se escapó, no se preocupen. Lo mandamos hace casi una semana a que se fuera a trabajar a los Estados Unidos. Y resulta que todos los domingos, cuando yo lo levantaba a las 7 de la mañana y tenía nada más 15 minutos para prepararse. Él quería dormir lo más posible. Para las 7:15 él ya estaba listo y nos veníamos para estar a las 7:30 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes piensan que eso es temprano en un domingo en la mañana? La verdad, sí es temprano, ¿verdad? Resulta que hoy venía en camino y le llamé y le dije, oye hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. Órale, ¿ya estás en la iglesia? Sí. Le digo, ¿a qué hora tuviste que llegar a la iglesia hoy? A las 6 de la mañana. ¿Por qué? Es que los que trabajamos en multimedia llegamos a las 6, papi. ¿Y a qué hora te levantaste? A las 5. El Dani tiene 16 años y el tipo está trabajando. Y Carla y yo lo que estamos haciendo es confiando que lo que le enseñamos, por lo que oramos mucho tiempo, va a ser aplicado. ¿Y sabes qué? Se va a equivocar.
va a cometer errores. Quizá va a gastar la lana que se va a ganar cada semana. Pero lo más importante es que ya estamos encaminándolo hacia un lugar a donde tiene que ir, porque dentro de 2 años ese va a ir a la universidad y ya no va a estar con nosotros. Y esta es una práctica. Esto es como cuando agarras el arco y tienes allí un área para practicar y lo agarras en cortito, agarras la flecha en el arco y la avientas y ¡fuc! Y quizás no le vas a dar, estás practicando. Nosotros tenemos que practicar. Te voy a decir algo, si tú tienes a tu hijo o tu hija y no le das la oportunidad de trabajar, no le das la oportunidad de servir a otros, no le das la oportunidad de hacer labores en el hogar, que a lo mejor tú nada más lo haces, mamá, o tú nada más lo haces, papá, estás preparando a ese hijo para el fracaso. Te animo a que pongas a tu hijo a trabajar. Y las mamás ya les empiezo a ver sonriendo y los hijos adolescentes están así como que, pastor, ya no más, por favor. El buen padre tiene las manos abiertas, pero también el buen padre está siempre con brazos abiertos. Escríbelo ahí en tus notas. ¿Por qué está con los brazos abiertos constantemente el buen padre? Recordándole a sus hijos que el perdón siempre está disponible. El perdón de un buen padre hacia sus hijos debe estar siempre disponible. Diga siempre disponible. Siempre disponible. Es que, pastor, usted no sabe lo que mi hijo me hizo. El perdón siempre debe estar disponible. Diga siempre disponible. Imagínate que Dios, de repente un día, que tú te acerques y le dices, Señor, vengo aquí a pedirte perdón, y te diga, no, hoy no estoy disponible. Porque te voy a decir algo, todos los días nos equivocamos. Y todos los días nuestros hijos se equivocan y ellos deben recordar que su padre siempre tiene el perdón disponible. Los brazos están abiertos para ellos. Lucas 15, 20 al 24. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, fíjense, lo que había practicado antes. Ya tenía el speech, el script ya preparado, ya tenía todo el guión listo para ir con el padre y le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. El hijo menor pone en acción lo que a él había preparado. Él va con un corazón arrepentido con el padre para buscar perdón, misericordia, refugio en la casa del padre. Pero lo que el hijo encuentra es perdón. Diga perdón. Es perdón, es misericordia y refugio en los brazos del padre. Él buscaba esto en la casa del padre. Cuando él llega y le dice, padre, yo no soy digno de ser tu hijo, de ser llamado pariente tuyo, simplemente déjame estar en la casa tuya, en tu casa, padre. ¿Y sabes lo que dice el padre? El padre le dijo, no, chiquitito, usted no va a estar en mi casa, usted va a estar primero en mis brazos. Y él llega y lo abraza y empieza a besarlo. Literalmente lo que en el original dice es que va y lo llena de besos. ¿Te puedes imaginar esto? El padre lo esperaba cada día. Tenía su mirada fija al horizonte, con la esperanza de que ese fuera el día que el hijo fuera a regresar. No vas a encontrar un reclamo en esta escena de la historia. No le dijo, hijo, ¿por qué apestas? Te dije que te iba a ir mal, hijo. ¿Crees que aquí está tu tonto para darte lo que te mereces? Eres un malagradecido, hijo. Ni un WhatsApp me mandaste.
Ni siquiera le diste like a mis publicaciones en el Facebook. Pero no fue así. El hijo fue recibido por un padre corriendo a encontrarlo con los brazos abiertos y sin importarle su condición, lo abrazó y literalmente lo llenó de besos. Padres, levanta la mano si hay aquí algún padre. Si eres padre, levanta tu mano. Ok, padre. Que nuestros hijos sepan que siempre tendrán a sus padres con los brazos abiertos para recibirlos, perdonarlos, cualquiera que haya sido su falta. Pastor, cualquier cosa que hayan hecho, cualquier cosa. Si tu hijo viene y te pide perdón, perdónalo. Y si no te pide perdón, perdónalos. Había un muchacho en Texas. Este muchacho le mintió a su familia de que estaba estudiando en la universidad. Poco antes de la graduación van a comer para celebrar que ya estaba por graduarse de la universidad. Él y su hermano y sus papás van de salida del restaurante, llegan a su casa. El hijo mayor de esta familia se había puesto de acuerdo con un asesino para que mataran a toda la familia menos a él. Él llegó, le dispararon a la mamá y la mataron. Dispararon a un hijo y al otro hijo y lo mataron. Le dispararon al papá y pensaron que ya se había muerto. Y luego le pidió al asesino que le disparara en el brazo para disimular que él había sido el que realmente había planeado con todo esto. Después de unos meses de que este muchacho estuvo allí con el papá, y el papá no sabía lo que había pasado, pensaron que era simplemente un robo. El muchacho desaparece, se va de la casa, se viene a México a vivir ahí en un pueblo cerca de la frontera, y a los años lo encuentran y se lo llevan a los Estados Unidos con la condena de muerte. El padre estuvo devastado por lo que pasó. Imagínate, tu hijo planeó el asesinato de tu esposa y de tu otro único hijo que te quedaba. Y ahora el hijo está en la cárcel y está condenado a muerte. Yo cuando escucho esta historia y veo a este hombre que se llama Kent Whitaker, este hombre va y habla con su hijo y le dice: hijo, te perdono, te perdono. ¿Tú lo perdonarías? Si no tienes el amor del Dios Todopoderoso en tu corazón, tú y yo no lo podríamos perdonar. Tú y yo quizás estaríamos con un rencor incomparable por ese hijo. Pero sabes, finalmente sucedió un milagro y este muchacho le perdonaron la vida. Sí, va a estar de por vida en la cárcel, pero no va a ser ejecutado por causa de su pecado, por causa de haber asesinado a esas personas. Pero ¿sabes cuál es una de las necesidades más grandes que tiene ese muchacho y el papá? Porque él está en la cárcel, en ese lugar, él no tiene la posibilidad de tocar a su hijo. Esas personas que están condenadas a muerte no pueden abrazar a ninguna persona, no pueden tocar a ninguna persona. Uno de los deseos más grandes de este señor, se llama Kent, es de que le den la oportunidad de abrazar a su único hijo, el asesino de su familia. Versículo 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. No lo dejó terminar al hijo hablar. El hijo va y le dice: papá, yo no soy digno.
Él lo abraza, lo llena de besos y le dicen, traigan la ropa, traigan el anillo, traigan las sandalias. Tenemos que hacer una fiesta porque mi hijo ha regresado. Ropa, anillo, sandalias, nos habla de la restauración de esa relación. El hijo no puede ser recibido como un jornalero, como un esclavo, como un empleado. El hijo es recibido como lo que es, un hijo, parte integral de la familia. No se trata solamente de decir te perdono, sino que al perdón se le agregue acción que demuestre restauración. El versículo 23 dice, maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. El padre sigue con las manos abiertas, los brazos abiertos para bendecir a su hijo. El versículo 24, porque este hijo mío estaba y ahora ha vuelto estaba y ahora ha sido encontrado. Entonces, ¿qué sucedió? Comenzó la fiesta. Me encanta que Dios es un Dios de fiesta. Dios es un Dios que le gusta celebrar cuando una persona pasa de muerte a vida. El buen padre descansa en lo que dice Proverbios 22:6. Fíjate lo que dice Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Así es, cuando sean mayores no lo abandonarán. Padres, guiemos a nuestros hijos por el camino correcto, para que si llegan a salirse de ese camino, puedan identificar, puedan regresar al camino correcto, al verdadero. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El buen padre no solo tiene siempre las manos abiertas, los brazos abiertos, sino también el buen padre está siempre con el corazón abierto para amar incondicionalmente a sus hijos. Lucas 15, 25 al 32, tu boletín dice del 25 al 31, fue una equivocación mía, es del 25 al 32. Dice, versículo 25, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Este es el hijo que se había quedado con el padre, ¿ok? No sabemos cuánto tiempo, el hijo mayor ahora está trabajando, viene regresando del trabajo del campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Hay pachanga, quizá en esta pachanga mi papá me está haciendo una fiesta a mí, porque soy muy trabajador, porque yo no soy tan bruto como el hijo que se fue de la casa. Yo soy el mero mero, yo soy el que me merezco todo. Y llega y le pregunta a uno de los sirvientes, oye, ¿y me hicieron el pastel de 3 leches? Dice, ¿qué pasa? El versículo 27 dice, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano, dice el versículo 28, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. El padre estaba adentro con el hijo, la otra parte de la familia, los primos, los tíos, los trabajadores están en fiesta, pero falta uno, el hijo mayor. ¿Dónde está mi hijo? Está allá afuera. ¿Pero por qué no pasa? Está enojado. ¿Cómo que está enojado? Sí. Y sale y le suplica que entre. Mi hijo, vente para adentro. El 29 dice, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. El hijo mayor tenía todo el enfoque solamente en sí mismo. Mis. Todo es acerca de mí. En la frustración
del egoísmo y celos, nos descalibramos y olvidamos nuestra identidad y posición. El hijo primogénito, ¿sabes lo que pasaba con el hijo primogénito? Era doblemente bendecido en la cultura judía. Le tocaba mucho más que a los demás hermanos, y él era el primogénito. Versículo 30, sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. El buen padre va a enfrentar situaciones como estas, donde su amor, decisiones y acciones son cuestionadas. ¿Cuántos padres aquí fueron cuestionados por sus hijos? Es que te equivocas, es que no me quieres, es que tú tienes un consentido y no soy yo. Tú tienes de consentida a mi hermana, a la menor, al mayor, al del medio. Siempre estamos comparando, y verdad, los hijos. Y el versículo 31 dice, su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo, ¿de quién es? Es tuyo. El buen padre hace lo que nuestro Padre Celestial hace. Nos ubica en nuestra identidad. Le dijo, querido hijo. Lo ubica en su presencia. Le dice, siempre has estado a mi lado. Y le recuerda sus posesiones. Le dijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. El versículo 32 dice, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El buen padre, escucha bien, ponme atención acá. El buen padre revela, abre su corazón para amar tanto al hijo pródigo, aquel que se había ido, como a este hijo ensimismado y egoísta, y a los dos los ubica en el lugar correcto. Tanto al pródigo como al primogénito les recordó algo: son hijos. Que el lugar de donde nunca salieron, el hijo quizá salió de su casa, el hijo quizá salió de la familia, el hijo quizá abandonó todo, pero ¿sabes de dónde ese hijo nunca se salió? Nunca se salió de su corazón, del corazón del Padre. Así es, el lugar de donde ningún hijo sale, o el lugar de donde ningún hijo debería de salir, es el corazón de un buen padre. El corazón del buen padre está abierto para amar incondicionalmente a sus hijos. Y por cierto, hay alguien que tuvo que abrir sus manos y tuvo que abrir sus brazos, y que su corazón explotó de amor por ti y por mí. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana yo te invito a que si eres un hijo pródigo, alguien que estaba apartado de Dios, regreses a Él. El Padre está listo para abrazarte, está listo para perdonarte, para amarte incondicionalmente. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra dice, yo seré tu Padre y ustedes serán mis hijos e hijas. Señor, nos acercamos a ti. Te pedimos perdón por tantas veces que te hemos fallado, porque tú eres el ejemplo de Padre y sabemos que está el perdón garantizado. Te rogamos, Señor, que nos des también el valor para perdonar a todas las personas con las cuales hemos tenido problemas, especialmente con nuestros hijos. Ayúdanos a amar a nuestros hijos como tú nos amas a nosotros. Te rogamos también, Señor, que si hay aquí alguna persona que necesite el perdón para la vida eterna, que tú obres en su corazón, que le ayudes a recapacitar y venir al único
verdadero camino a la salvación, que eres tú, Jesús. Tú dijiste que tú eres el camino, que nadie viene al Padre si no es por ti. Ahí donde estás, con los ojos cerrados, nadie está mirando. Si tú en este día no tienes la seguridad de que si mueres vas a ir al cielo, ahí donde estás, yo te invito a que hagas una oración pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole a Dios que te otorgue el perdón a través de Jesús. Dios se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, vivió una vida perfecta y a través del sacrificio en la cruz, su sangre derramada por ti y por mí, tú y yo podemos tener vida eterna, limpieza total de todo pecado. Pero Él busca un corazón arrepentido y te está esperando a ti en este día. Ahí donde estás, te invito a que hagas esta oración. Si no has recibido la vida eterna, dile así a Dios: Dios, dile en tu corazón ahí, dile: Dios, perdóname, soy un pecador, te ruego que me salves, acepto el sacrificio que tú hiciste por mí, Jesús. Ven a mi corazón, lávame con tu sangre. Dios eterno, acéptame a mí como uno de tus hijos. Gracias, Padre. Aún con los ojos cerrados, nadie esté mirando. Si tú por primera vez hiciste esta oración para recibir a Jesús, yo quiero terminar orando por ti. Me gustaría que me lo hagas saber levantando tu mano bien en alto. Si hoy por primera vez dijiste: yo acepto a Jesús. Amén. Varias personas aquí al frente. ¿Alguna persona más que dice: hoy yo acepto a Jesús como mi Salvador? Le pido que sea mi Salvador. Si tú hiciste esta oración, la última vez que voy a preguntar, yo quiero terminar orando por ti. ¿Hiciste esta oración? Levanta tu mano ahí donde estás. Vamos a orar. Señor, gracias por estas personas que hoy han pasado de muerte a vida. Te ruego que tú les des a ellos el crecimiento, el ánimo para seguir tu voluntad, que les ayudes también, Señor, a ser siervos tuyos. Gracias. Y gracias también porque sabemos que tú nos vas a ayudar a restaurar esa relación que tenemos perdida con quizá un hijo o una hija, o quizá nosotros como hijos hemos perdido la relación con nuestro Padre terrenal. Yo te ruego, Señor, que les ayudes a todos los que estamos aquí presentes a tener la valentía de recapacitar como lo hizo el hijo pródigo, y de ir a nuestro Padre y pedirle perdón, humillarnos delante de Él. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios por su palabra.